Bienvenidos una vez más, mis oyentes, a La Voz de la Tinta y a uno de los relatos, a veces de autoría propia, otras veces cedidos por compañeros autores que sin lugar a dudas tienen el arte en la sangre y que me permiten el honor de poner mi voz a su servicio. En el día de hoy os vengo a traer un relato de autoría propia. Como todos los relatos cortos, quizás podéis encontrar alguna similitud con otro relato que hayáis leído previamente, pero que tiene mi propia tinta en él. Sin más dilación, para vosotros, El último murmullo del bosque. Cuenta la historia que un gran bosque se alza en algún punto del mundo. Este bosque es cambiante y se mueve con el tiempo, pero para aquellos capaces de escuchar su voz, saben cuándo está cerca o cuándo se aproxima, ya que es su murmullo y su voz la que avisa su llegada. Cuando el bosque llega allí donde su murmullo es escuchado, la abundancia aparece. Hay teorías que dicen que rota con las estaciones y que al llegar la primavera y donde los brotes de las plantas empiezan a aflorar y los ríos empiezan a descongelarse, es cuando más fuerte comienza a escucharse su voz. Pocas son las personas con la capacidad de entender la voz de este bosque cambiante. La mayoría de las veces son como murmullos melodiosos que trae el viento, como una voz discordante y atrayente que poco a poco va haciéndose un hueco. Aunque este no era el caso de Eliana, una niña huérfana que poco a poco y con el pasar de los años fue acercándose más y más allí donde el murmullo se extendía. A veces eran solo conversaciones entre los árboles y los zarzales. Otras veces los propios animales hablaban con las plantas para pedirles permiso para hacer sus nidos o madrigueras. Y fue así, de esta manera, que Eliana se acercó por fin al linde de aquel bosque. Pudo ver árboles tan altos como los edificios de su aldea, más incluso de lo que ella jamás había visto. Entre las ramas y la frondosidad, los rayos del sol la golpeaban el cuerpo y el rostro, calentándola de forma amable y cariñosa. Los ojos amirados de la pequeña se abrieron ante tal hermosura, adentrándose en aquel cambiante bosque. Los árboles la recibieron como si de caricias se tratasen con sus ramas. Las parras la acariciaban y las zarzas se apartaban de su camino para no lastimar a la pequeña muchacha de cabellos castaño claro. El mismo bosque la abría camino, mientras que Eliana conversaba desde con sauces a abedules, con zarzas y matorrales, con pájaros y tejones, ya que ella entendía la voz de aquel bosque que antes tan solo era un murmullo distante. La pequeña continuó camino, mientras que el sol comenzaba a descender. Pasado más del mediodía, cuando el sol está en ese punto entre amarillo y anaranjado, lejos del atardecer, pero anunciando su llegada, pudo ver un hermoso roble, enorme, más alto que ningún otro de los árboles que había visto en el lugar, con un hueco en su tronco
cerca de la base, un hueco pequeño que dejaba entrever savia de su interior. Cuando la niña se acercó al roble, éste la habló con una voz anciana y cansada. Pequeña muchacha que escuchas nuestra voz, cómo me alegro de que hayas podido venir a ver los últimos momentos del bosque caminante. La pequeña Eliana abrió los ojos y sin decir ni media palabra negó con la cabeza, como no creyendo lo que el roble estaba diciendo. Lo siento mucho, muchacha, pero dentro de poco el bosque dejará de caminar y con nosotros se irá lo que queda de magia en el mundo. Lo poco que hemos podido resguardar. Lamento no poder darte más bienvenidas la próxima primavera como ha sido esta, pero espero que comprendas que a veces las cosas, igual que un principio, tienen un final. Eliana volvió a negar con la cabeza y esta vez sus brazos rodearon al roble con los ojos cristalinos y vidriosos. La calidez del viento acarició el pelo de la pequeña y una rama verde de aquel roble surcó su rostro, impidiendo que se enredase con el pelo. Pero si tanto nos quieres, aún hay una manera de salvar al bosque caminante. Dentro de mí, en este pequeño hueco de savia, hay una semilla dorada. Si la tomas entre tus manos y la plantas, un nuevo árbol central crecerá y con él el bosque seguirá caminando por un siglo más. Eliana sonrió mientras se secaba los ojos que no habían llegado a crear las lágrimas mientras se dirigía al hueco de aquel árbol. Observó con atención, con una mirada tierna, mientras que de la misma manera miraba al roble, dudosa de si le dolería. Las ramas del roble, de forma afectuosa, acercaron un poco más a la pequeña al hueco del árbol. La pequeña metió las manos en el hueco y tomó aquella pequeña semilla dorada. Sus manos, pegajosas por la savia, percibían aquel brillo. El árbol, con un suspiro, como de alivio, dejó que la pequeña se alejase un poco para que las raíces del nuevo árbol corazón no se mezclasen con las del antiguo. Eliana tomó una pequeña piedra y cavó un agujero para dejar allí la semilla en aquel sitio. De la semilla surgieron raíces que empezaron a adentrarse profundamente en la tierra y la pequeña, fascinada, sujetó la semilla
se quedó observándola mientras que de la misma manera que las raíces se extendían hacia el interior de la tierra, también lo hacían hacia dentro de la pequeña. Eliana, asombrada, abrió los ojos, pero no sentía dolor, sino calidez, la calidez de un abrazo, la calidez de cómo la habían tratado todos los seres de aquel bosque caminante. Las raíces se extendían arriba y abajo, mientras que el árbol se formaba, tomando como base y como tronco a la pequeña Eliana, que había ido a visitar aquel bosque susurrante, aquel bosque caminante. Con el tiempo, el árbol, fruto de dos corazones, del bosque y de la pequeña, se terminó de formar, y de esta manera un brillo con un tono dorado violáceo recorrió nuevamente el bosque caminante, que comenzó otra vez a moverse, ahora con un nuevo árbol, el árbol de wisteria que había formado la pequeña Eliana y el corazón del bosque. Por fin, Eliana tenía una familia y un hogar donde estar.